Hola muchachos, contar la historia de ese caza que están viendo ustedes en la pantalla de los F-5 chilenos. Lo primero que quiero decir que la Fuerza Aérea Chilena se ha construido en el tiempo a pulso hasta el año 1990 hacia adelante. Chile no le ha sido fácil y eso ya lo sabemos históricamente. Chile, la primera interés que demostró por los F-5 fue en la década de los años 60, específicamente el año 66, donde quería adquirir aviones F-5 de la empresa Grumman de aquella época. La respuesta a los Estados Unidos fue de que se podía producir un desbalance militar dentro de la región. Bueno, es como contradictorio respecto a cuando se compraron los F-16 Block 50 y con ellos los misiles AIM-120, porque Estados Unidos tenía el concepto de que si un país tenía más armamento y era más poderoso, podría producir un desbalance con los vecinos. Estamos hablando de Perú, Argentina y Bolivia. Cuando Chile adquirió los F-5, es un problema, históricamente también había otro país vecino, aliado estratégico, como es Brasil. Recordemos que las relaciones Chile-Brasil son muy buenas, conceptualmente en Fuerza Aérea y también en la Armada. Incluso la Armada chilena ha mandado especialistas para que se especialicen en rescate submarino en Brasil. También pilotos en brasileño han volado los F-5 tercero chileno, ya que ellos tienen el formato 2. Han compartido experiencia por años, ¿ya? Por eso son bastante aliados respecto a eso. En América Latina, cuando llegó el F-5, cuando Chile adquirió y también Brasil, México y Honduras, que fueron los países interesados dentro de la región, el interés mexicano por el F-5 llegó el año 1974, pero recién la aprobación para que la venta de este tipo de casas fue en el año 1981. Se adquirieron dos copias, de los cuales eran biplazas, y la Fuerza Aérea Mexicana quería armar un segundo escuadrón de F-5, pero le faltaron recursos. Actualmente, 2020, la Fuerza Aérea Mexicana, si no mal recuerdo, tiene dos operativos F-5. Esos son los únicos aviones de combate que tiene México. Incluso tiene más potencia de fuego otro país de América Latina que ellos mismos, que México. Incluso Uruguay tiene más capacidad de combate que los mexicanos en tema de Fuerza Aérea. 5 años después de la Orden México y el gobierno de Estados Unidos le aprueba nuevamente la venta de un escuadrón de aviones F-5-2 a Honduras. El motivo fue reequipamiento militar y Nicaragua con materiales de origen soviético. A diferencia de los aviones mexicanos, los F-5 de Honduras eran todo de segunda mano y anteriormente pertenecían a la Fuerza Aérea de ese país, es decir, de Estados Unidos. En cambio, los F-5-2 fue Brasil, un tema que se abordó en la próxima, de cierta forma, vamos a hablar respecto a cómo fueron adquiriendo los F-5 los brasileños, pero Brasil es muy contemporáneo también a los F-5 chilenos. Recordemos que ellos tienen el formato 2. Chile, de cierta forma, mostró su interés por este caza a la par con Brasil. Sin embargo, Estados Unidos mostró confianza en el gobierno chileno en ese momento. Estamos hablando de la década de los 70, bajo el presidente Salvador Allende. Solo después del golpe de Estado por el general Augusto Pinochet, el gobierno de Estados Unidos accedió a realizar dicha venta. El rearme chileno era importante para mantener el equilibrio de la fuerza para la región y sus países vecinos, especialmente Argentina y Perú, que ya habían adquirido, aunque ustedes no lo crean, aviones Mirage en esa época. En el año 1974, en mayo de ese año, la Fuerza Aérea Chilena adquirió 15 F-5E, 3 F-5B. El contrato se modificó posteriormente para reemplazar los F-5B con el F-5F. Igual que los nuevos F-5 brasileños adquiridos en 2 de la Fuerza Aérea Chilena, tiene una extensión, los chilenos, que se deriva una mejora especialmente en la estabilidad lateral de la aeronave.
también hubo una mejora de esta extensión que le permite instalar nuevos equipos adicionales. Los primeros aviones llegaron a Chile 2 años después, 1974, es decir, el año 76. Además, recibieron entrenamiento en Estados Unidos, porque recordemos que Chile venía de aviones no tan modernos. Incluso uno puede ver el cronograma de la historia de la aviación chilena, de la Fuerza Aérea, y se da cuenta que el proceso fue largo. Por lo tanto, era necesario prepararlos bien. Incluso pilotos chilenos participaron, se fueron a formar a Estados Unidos, incluso a España, con el F-5B en la Escuela de Reactores y Brasil, donde tomaron curso de 8 meses en Avion Groups en la base aérea de Santa Cruz. Poco después, con la llegada de las aeronaves, el gobierno chileno comenzó a sufrir una fuerte presión por los Estados Unidos, sabiendo por el tema de la violación de los derechos humanos. En el año 1976, en octubre, estoy mirando la pantalla, no estoy leyendo, estoy mirando la pantalla porque la única forma, la cámara está acá, chicos, así que voy a colocar otra cámara para que se vea distinto. En esta época, el año 76, en el gobierno de Pinochet, Estados Unidos comenzó de cierta forma a cuestionar el gobierno de Pinochet y comienza de cierta forma lo que nosotros conocemos y que muchos países de América Latina han conocido, el veto de Estados Unidos en temas militares. Ese veto, de cierta forma, impidió a Chile el desarrollo de este tipo de caza, incluso muchos de ellos se quedaron sin repuestos. En la década de 1982, durante el gobierno de la Guerra de las Malvinas, algunos cazas F-5 chilenos tenían una función especial. La condición de vuelo fueron trasladados a Punta Arenas, en el extremo sur de Chile. Desde allí escoltaron aviones de la RAF, el Canberra, en misiones de reconocimiento, es decir, logísticamente apoyaban a los británicos. También realizaron vuelos sobre los Andes para obligar a Argentina a mantener los combatientes cerca de la frontera terrestre y lejos de los combates de las Malvinas. A eso no le va a gustar a mucha gente el comentario que, bueno, el artículo lo dice de cierta forma que Chile prestó no solamente apoyo logístico, sino que también aviones de combate. Alguna información muestra que en el año 1987 solo 4 F-5 pudieron volar al mismo tiempo. La Fuerza Aérea brasileña buscaba más aviones F-5 para completar su flota. Y una de las especulaciones era que Chile le podría vender aviones o serían vendidos desde Chile a Brasil. La situación de los F-5 chilenos era qué va a pasar con ellos, se van a vender o no. Pero cuando llegó la vuelta a la democracia en la década de los años 90, se mejoró las relaciones con los Estados Unidos, lo cual implicó de cierta forma levantar el famoso embargo. Y así se comenzó a reanudar la importación de repuestos, poder actualizarlos y poder incorporar nuevos sistemas de tecnología. Eso vino a la par con la democracia. Es así que tanto Chile, a través de la empresa ENAER, convirtieron junto a la empresa de Israel IAI un paquete de actualización de Tigre 2 a F-5 Plus. Y así 16 F-5 supervivientes que graban todavía fueron actualizados por estas dos empresas. En el año 1992 aparecieron totalmente modernizados. Se le incorporaron diferentes tipos de actualizaciones. Entre ellas, la cabina se le instalaron una pantalla multifuncional. También en el panel, una pantalla hub. También le permitía seguir o rastrear blancos con el casco, cosa que no tenían los F-5 anteriores. También se le cambió el sistema de la aeronave, se le incorporó el concepto JOTAS, se le adjuntaron varios comandos sin que el piloto retirara el mando del joystick. También se le incorporó una alerta de radares, entre ellas también sistema de chaff y bengala,
suite de guerra electrónica desarrollada localmente, la capacidad de lanzar misiles aire-aire más moderno y también uno de los temas fundamentales, reabastecimiento de combustibles en vuelo. Los nuevos cazas fue totalmente nuevo, diseñado, reactualizado en Tigre III. Esta aparición en el año 1994 en la FIDAE, yo incluso todavía recuerdo haber estado en esa FIDAE, la verdad las cosas que no sabía que hasta ahora que habían sido actualizadas. Incluso esa feria del aire, si no mal recuerdo, se realizó todavía en Cerrillo. Este tipo de actualización le permitió tener nuevas capacidades que la flota chilena no tenía en su época. Ya, con la vuelta a la democracia se recapacita todo el comando aéreo de la Fuerza Aérea de Chile. Chile disponía de los aviones Mirage en su época, década de los 80. Incluso tuvieron varios problemas para comprarlo, este tipo de Mirage. Esta es un poco la historia de la Fuerza Aérea de Chile. Les vuelvo a repetir, la Fuerza Aérea de Chile, si uno lee la historia, se ha creado una Fuerza Aérea de Chile a pulso, con lo bueno, lo malo y con traspié, de diferentes formas. Y hoy día siempre se ocupó la palabra de parte de los Estados Unidos, desequilibrio militar. Por eso me llama la atención cuando se le vendieron los F-16 Block 50, de que Estados Unidos no puso esa palabra desequilibrio militar. Porque hasta ese momento, con los Block 50, era el único país de América Latina que tenía un avión muy superior a cualquiera. Tenía un sistema de misiles de largo alcance, o mediano, perdón, conceptualmente se llama, porque el largo alcance supera los 160 kilómetros, que es el AIM 120, alcance 120 kilómetros. Fue Chile. No se usó la palabra desequilibrio militar. ¿Por qué? Porque estaban los países en esa época, Argentina, Bolivia e incluso Perú. Contar la historia de Chile en tema de la aviación es interesante. Contar también cómo ambos países, Brasil, que son países aliados con Chile, han construido casi a la par dos aeronaves bastante interesantes. Hoy día podemos decir que el F-5 puede estar obsoleto a nivel global. Lo mismo lo podría pasar con Brasil. Brasil yo creo que con el tiempo va a terminar reemplazando toda su flota con los aviones de la empresa Saab. Puede ser, podría ser porque la línea va por allá, pero son tantos aviones F-5 que tiene Brasil que supera los 44, si no mal recuerdo. Son antiguos, pero con tecnología moderna. El chileno tiene una modificación distinta, es más moderno que el brasileño. Recordemos que Brasil hace un par de meses atrás fue entregado el último actualizado. Se demoró mucho Brasil en terminar la actualización. Comenzó, si no mal recuerdo, el año 2002 hasta el 2020, que fue hace un par de meses atrás, se entregó el último. Pero son parte de la historia de la aviación de América Latina. Son sistemas modernos, capacitados. Y esperemos que el día de mañana Chile tenga, no entremos nuevamente en vetos de parte de los Estados Unidos y podamos comenzar, tanto para Brasil como para Chile, para adquirir nuevos sistemas de aviones de combate. En la carta hay varias propuestas, las que hoy día podemos ver en el mercado. Como confidencia, un amigo me decía, no un amigo, un suscriptor que está en noticias militares en América Latina en Facebook, siempre a la Fuerza Aérea le ha gustado el F-5, el F-15 Eagle, siempre. El tema es esto, tema económico. Ahora con el tema del COVID-19, con todo lo que está pasando en Chile, difícilmente veo un reemplazo tan cercano para este tipo de casa. Pero pensándolo lógicamente tiene que ser pronto, porque supuestamente esto debería haber estado listo el año 2014, no lo digo yo. Hay un cronograma de la Fuerza Aérea de Chile que si ustedes lo buscan por internet lo van a encontrar. El 2014 debieran haberse dado de baja. En esa época el diario de EMOL, o el Mercurio, como se conoce en Chile, había publicado la oferta que había dado la empresa Lockheed Martin respecto a la compra de los F-35 americanos,
que estaban totalmente disponibles para el reemplazo de los F-5. Han pasado 6 años de aquello y los aviones F-5 siguen funcionando. Son los que dominan de cierta forma la parte de la Patagonia actualmente del sur de Chile. ¿Son suficientes para esa zona? Ustedes me dirán que sí, ustedes me dirán que no, pero son fundamentales para el tema del resguardo de esa zona. No tan solo, hemos visto también algunas escuadrillas de F-16 volando junto a los F-5 chilenos, especialmente en el sur de Chile. Normalmente cuando los F-16 van, terminan apostados en Puerto Montt. Recordemos que ellos también están en Punta Arenas. Hay una imagen incluso que están con hielo. No es, es bastante complejo la situación en esa zona. Pero son historias de esos dos países hermanos, Brasil y Chile, que han creado historia de estos dos casas históricamente dentro de América Latina. Fueron los rivales y siguen siendo todavía los rivales de los aviones como los Mirage, los Sub-30, los MiG-29. Son rivales todavía para las Fuerzas Aéreas de América Latina. Es interesante el artículo, se lo recomiendo, está en aerogov.br, ahí sale un poco de historia. ¿Por qué? Porque como las fuerzas aéreas se construyen con dificultades, creo que a Chile le ha tocado más duro que cualquier país. Chile le ha costado la creatividad, de cierta forma, de reforzar sus fuerzas aéreas. Quiero recordar unas palabras que dijo el general Matei en su debido momento. Cuando estuvimos casi con la guerra de Argentina, el general Matei dijo: nosotros no teníamos capacidad aérea. Disponíamos de aviones A-37 Dragonfly y algunos aviones F-5 de Grumman, dice él en una entrevista. Pero dice, nosotros teníamos todos el avión, todo lo que pudiera volar. Se había construido a través de la empresa FAMAE, bombas de caída libre, misiles que se podían disparar como lanzamisiles o lanzacohetes, decía él específicamente, avioneta, lo que fuera. Todo lo que pudiera volar lo iban a usar. Bueno, palabras del ex general que ya está fallecido, Matei. Y también fue fundamental, como dice el artículo, comenta un poquito del tema de las Malvinas, donde tuvo apoyo en el año 1982, durante la guerra de las Malvinas. Algunos F-5 tenían condiciones de vuelo, fueron trasladados a Punta Arenas. ¿Para qué? Básicamente de allí escoltaron aviones de la RAF. ¿Cuál es la RAF? Los aviones de la Real Fuerza Británica. Comenta el video.